Bienvenidos de regreso al canal. Este día tenemos algo especial preparado para ustedes, algo que muchos de ustedes llevan tiempo pidiendo, y es que hoy vamos a hablar de ella, de la figura que ha perseguido los sueños y las pesadillas de generaciones enteras en todo México y más allá de sus fronteras. Este día el episodio completo está dedicado a ella, a La Llorona, así que si están solos, si la habitación está oscura y el silencio los rodea, mejor acomódense bien, porque esto recién comienza. Empezamos con la primera historia. Me llegó este mensaje de una oyente llamada Daniela Ortega, y desde el primer momento en que lo leí, supe que tenía que compartirlo con ustedes. Daniela me escribe diciendo que lleva tiempo escuchando historias en el canal antes de dormir, y que aunque muchas veces pensó en animarse a contar lo que su familia vivió, nunca había encontrado el momento. Y lo que me cuenta no le pasó directamente a ella, le pasó a su mamá, una mujer que en el momento de esta historia apenas tenía 15 años. Piénsenlo un momento, 15 años en prácticamente una niña. En ese entonces, la mamá de Daniela ya vivía junto con el papá de Daniela, que tenía 17. En los pueblos de aquella época era algo completamente normal. La gente se juntaba joven, formaba familias joven y empezaba a construir su vida desde muy temprano. El abuelo paterno, queriendo echarles la mano desde el inicio, decidió regalarles un pedazo de tierra que tenían en Pácula, Hidalgo. Una tierra nueva, sin nada construido todavía, solo suelo de tierra, algunas hierbas altas y un camino de terracería que cruzaba por ahí. No estaban completamente solos en la zona. Había vecinos, sí, pero pocos y bastante alejados entre sí. El más cercano quedaba como a 5 lotes de distancia. No era precisamente un vecindario concurrido. Con mucho esfuerzo, con la ayuda del abuelo y de otros familiares, levantaron una pequeña casita de tabique con techo de lámina de cartón. Modesta, funcional, lo indispensable. Un cuarto, una cocinita improvisada y un espacio exterior donde instalaron un lavadero de cemento. El patio estaba completamente abierto, sin barda, sin portón, sin ningún tipo de protección, solo el terreno y la calle de tierra que pasaba justo enfrente. De noche ese lugar era otra cosa, todo se volvía oscuro, silencioso, y esa combinación en un lugar tan aislado puede llegar a pesar mucho. El papá de Daniela trabajaba junto con su suegro, y había temporadas en que se iba lejos varios días, a veces hasta 2 semanas sin regresar. Eso significaba que la mamá de Daniela, con apenas 15 años, se quedaba completamente sola en esa casita. Y a pesar de su edad, ella cargaba con todo. Cocinaba, limpiaba, acarreaba el agua, lavaba la ropa. La vida de una mujer adulta en el cuerpo de un adolescente. Fue una de esas noches, o mejor dicho, una de esas madrugadas, cuando ocurrió lo que marcó para siempre a esa familia. El papá llevaba varios días fuera trabajando, y la ropa se había acumulado bastante. Así que ella tomó la decisión de levantarse temprano, muy temprano, para aprovechar las primeras horas del día. En esos pueblos era una costumbre muy común. A esas horas llegaba más agua y había más tranquilidad para hacer las cosas del hogar. El reloj marcaba aproximadamente las 3:30 de la madrugada, cuando ella se levantó en silencio, se puso un suéter para protegerse del frío y salió al patio. Todo estaba oscuro. El aire, helado, el silencio, absoluto. La única fuente de luz era un foco que colgaba del techo del lavadero, lanzando un resplandor amarillento sobre ese rincón del patio. Nada, el resto era pura oscuridad y quietud. Ella comenzó a trabajar. Acarreó cubetas de agua desde un tambo grande hasta el lavadero. El sonido del agua cayendo, el roce de las láminas, el golpe suave de las telas contra la piedra del lavadero. Esos eran los únicos sonidos en ese momento. Todo completamente normal, hasta que dejó de serlo. Primero fue sutil, un sonido lejano que podría confundirse con cualquier cosa. Un perro quizás, un gato en el tejado en el viento, moviéndose entre las hierbas. Pero ella levantó la cabeza y prestó atención, y enseguida entendió que no era nada de eso.
Era un llanto, el llanto de una mujer. Un lamento largo, arrastrado, distinto a cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Tenía algo que no encajaba con el llanto de una persona normal. Era demasiado largo, demasiado profundo, demasiado triste. El tipo de tristeza que no necesita palabras para helarte la sangre. La mamá de Daniela se quedó completamente quieta junto al lavadero, con las manos todavía sobre la ropa mojada, escuchando. Miró hacia la calle de tierra que pasaba frente a la casa. Pensó, quizás con la lógica de quien quiere encontrar una explicación racional, que tal vez era alguna mujer del vecindario que estaba teniendo un problema, alguien que necesitaba ayuda, alguien que estaba llorando por algo. Pero ese pensamiento duró poco, porque entonces llegó el segundo lamento. Y ese segundo alarido fue diferente, fue más fuerte, más cercano, y tenía algo que el primero no tenía. Tenía una presencia, como si de repente algo hubiera dado un paso enorme hacia ella, sin que nadie se moviera realmente. El sonido no venía de lejos, venía de cerca, demasiado cerca. El escalofrío le recorrió el cuerpo de pies a cabeza. Ya no había manera de seguir diciéndose que era una persona normal llorando en la calle. Aquello no sonaba humano. Sonaba a algo que venía de otro lado, de algún lugar que no tiene nombre en los mapas que conocemos. Sin pensarlo, sin analizar nada, dejó caer la ropa en el lavadero y corrió hacia el cuarto. Entró de golpe, cerró la puerta y se quedó ahí parada en la oscuridad, con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que sentía que se le iba a salir. Pero lo peor aún no había llegado, porque entonces comenzó el tercer lamento, y justo en el momento exacto en que ese tercer alarido rompió el silencio de la madrugada, algo más ocurrió al mismo tiempo. La luz se fue. El foco del lavadero, el único foco que iluminaba el patio, se apagó de golpe. También la luz de la casa. Todo quedó sumido en una oscuridad total, completa, sin fisuras. Ella estaba sola, en un cuarto sin luz, escuchando ese llanto interminable en la oscuridad más absoluta. Y dice que ese sonido, ese lamento tan profundo y tan desesperado, parecía atravesarle el pecho como si las paredes no existieran. Fue en ese instante cuando algo en su memoria se activó. Ann recordó a su abuelo, recordó las palabras que él le había repetido más de una vez cuando ella era todavía más pequeña. Su abuelo le había enseñado que la llorona podía ser ahuyentada, pero que para hacerlo había que tener valor de verdad, no el valor de los valientes de película, el valor de quien enfrenta algo que no entiende y decide pararse de frente de todas formas. Le había explicado el ritual con detalle. Había que tomar 4 cuchillos y clavarlos en la tierra formando una cruz. Y después, con un machete en la mano, había que salir a enfrentarla. No quedarse escondido, no taparse con las cobijas, salir a mirarla de frente y hablarle con palabras claras y directas. Cualquier persona en esa situación habría decidido quedarse encerrada. Ella tenía 15 años. Estaba sola, no había luz, y afuera algo lloraba con un sonido que no parecía pertenecer a este mundo. Pero también sabía algo muy importante. Si se quedaba escuchando ese llanto desde adentro, sin hacer nada, iba a enloquecer. Así que reunió todo lo que tenía, se levantó. Fue a la cocina a tientas. Tomó 4 cuchillos. Después se agachó junto a la cama y sacó de debajo el machete que su esposo guardaba ahí. Lo tomó con firmeza entre las manos y salió al patio. La oscuridad era total. El llanto seguía ahí, rodeándolo todo. Ella se arrodilló en el suelo del patio. Buscó con las manos la tierra húmeda y comenzó a clavar los 4 cuchillos formando una cruz. La tierra estaba blanda por la humedad de la noche, y los cuchillos entraron sin resistencia uno tras otro, hasta quedar firmes en el suelo. Y en ese preciso momento llegó el cuarto alarido, el más cercano de todos. Tan cerca que parecía que aquella mujer estaba justo ahí, en ese mismo patio, respirando el mismo aire. Pero no se veía nada, solo oscuridad. Solo ese sonido que lo llenaba todo. Sin embargo, algo cambió en el ambiente.
El aire se sintió diferente, más pesado, más denso, como si algo con peso real estuviera moviéndose alrededor de la casa. Una presencia que no necesitaba ser vista para sentirse. Entonces, ella hizo lo que su abuelo le había enseñado. Comenzó a golpear el machete contra la pared. El sonido del metal retumbaba en el patio, rompiendo la oscuridad con algo sólido, real, contundente. Y mientras golpeaba, comenzó a gritar hacia la nada. Le gritó que se fuera, que no era bienvenida en esa casa aunque la dejara en paz, que no tenía nada que hacer ahí. Y fue entonces cuando ocurrió algo que la dejó más aterrada que todo lo anterior. El llanto comenzó a moverse. Primero se escuchaba frente a la casa, luego atrás, luego a un costado, luego Era como si algo estuviera dando vueltas alrededor de la casa sin descanso, rodeándola lentamente, como si estuviera midiendo el terreno o buscando un punto de entrada, como si estuviera cazando o probando el miedo. Ella seguía gritando, seguía agitando el machete en el aire oscuro, con las manos temblando, con la voz quebrada, pero sin retroceder. El llanto seguía girando y girando alrededor de la casita de tabique, interminable, desgarrador, y entonces, sin aviso, sin explicación, el sonido cambió por completo. De estar sonando prácticamente encima de ella, en un instante pasó a escucharse kilómetros de distancia, como si algo hubiera dado un salto enorme hacia las sombras más lejanas. Un segundo estaba ahí. Al siguiente, casi no se escuchaba. Y justo en ese momento, la luz volvió. El foco del lavadero parpadeó y se encendió. El patio se iluminó nuevamente, todo igual que antes, como si nada hubiera pasado, como si aquella presencia solo hubiera tomado prestada la luz por un momento y al marcharse la hubiera devuelto. La mamá de Daniela se quedó ahí parada, sola en el patio iluminado, con el machete todavía en la mano, temblando de la cabeza a los pies. Fue en ese momento cuando escuchó pasos en la calle de tierra, pasos que se acercaban rápido. Era uno de los vecinos, que venía corriendo hacia la casa con cara de susto, con los ojos abiertos de par en par. Llegó al patio y lo primero que le dijo fue eso. Vecina, vecina, ¿cómo se encuentra? Ella dijo que estaba bien, pero estaba pálida, con la boca seca y las manos aún temblorosas. El vecino también estaba alterado. Se notaba que él también había vivido algo esa noche desde su ventana. Y lo que le contó a continuación fue algo que la dejó completamente sin palabras. El vecino le dijo que él también había escuchado los llantos, que lo habían despertado, que al principio se asomó por la ventana pensando que era alguien en la calle, pero no vio a nadie. Siguió escuchando los alaridos hasta que el sonido se escuchó muy cerca, demasiado cerca, y volvió a asomarse y entonces la vio. Miró hacia el patio de la casa. La vio a Ayla, a la mamá de Daniela, gritando y agitando el machete en el aire oscuro. Pero aunque la oscuridad dificultaba la visión, el vecino alcanzó a ver que ella no estaba sola. Cerca de ella había una mujer vestida completamente de blanco. Decía que esa figura aparecía a veces muy cerca, otras veces más lejos, a veces a un lado de la casa. Se movía sin caminar, a veces desaparecía y volvía a aparecer. Pero el llanto nunca se detenía. El vecino confesó que él no pudo salir. Estaba paralizado, pegado a la ventana, observando todo sin poder moverse, hasta que aquella figura dejó de aparecer y el llanto comenzó a alejarse. Solo entonces pudo salir corriendo para ver si ella estaba bien. Pero hay algo en esta historia que siempre ha dejado pensando a la familia de Daniela, algo que no tiene respuesta clara. Mientras el vecino describía claramente haber visto a una mujer de blanco moviéndose por el patio, la mamá de Daniela, que estaba justo en ese mismo patio, asegura que nunca vio a nadie nunca. Solo escuchó el llanto, solo sintió esa presencia a su alrededor, pero sus ojos nunca vieron nada. ¿Por qué el vecino pudo verla y ella no? Esa pregunta sigue sin respuesta hasta hoy. La que quiso verla, la siguiente historia que les voy a contar, es diferente a la anterior.
en un punto muy importante, porque la mamá de Daniela nunca buscó encontrarse con la Llorona. Le llegó sin aviso, sin pedirlo, sin quererlo, pero la protagonista de esta segunda historia es distinta. Ella sí la buscó, ella quería verla, y eso, como van a escuchar, tuvo consecuencias. Quien me manda este relato prefiere no dar su nombre completo, así que la vamos a llamar simplemente como ella se presentó, una oyente de Tepoztlán. Para quienes no conocen ese lugar, Tepoztlán es un pueblo del estado de Morelos, en México. Hermoso, con mucha historia, mucha energía y mucho misticismo. Está rodeado de montañas y bosques espesos que durante el día se ven como una postal perfecta, pero que de noche se convierten en algo completamente distinto. Nuestra oyente llegó a vivir ahí junto con su esposo hace algunos años. Rentaron una casa que estaba prácticamente pegada al bosque. Letorolmen. Al fondo del patio terminaba la civilización y comenzaban los árboles. Desde la ventana del cuarto se veía la pendiente cubierta de vegetación, los troncos altos y las sombras que se formaban entre ellos cuando el sol se iba. Durante el día era un paraíso, pájaros, viento entre las hojas, gente caminando por los senderos entre los árboles. Ella misma confiesa que en las tardes se sentaba en el patio a tomar café mirando las montañas y que esos momentos eran de los que más disfrutaba de vivir ahí. Pero la noche era otra historia. Con el tiempo, ella comenzó a escuchar algo, un sonido que venía desde el bosque cuando ya todo estaba oscuro, y en silencio un lamento. La primera vez pensó que era alguna mujer que había tenido un accidente entre los árboles, alguien que necesitaba ayuda y estaba pidiendo socorro desde la oscuridad. Era un llanto largo, extraño, que no se parecía exactamente al llanto de una persona, pero tampoco podía describir bien qué era. Al día siguiente, comentó lo que había escuchado con algunos vecinos del pueblo, y ahí fue donde entendió que no era la primera vez que alguien escuchaba eso. Los vecinos la miraron con esa expresión que no necesita palabras, y uno de ellos fue directo. Le dijo que lo que había escuchado no era el llanto de ninguna persona viva, era ella, la Llorona. Comenzaron a contarle lo que todos en el pueblo ya sabían desde hace mucho, que a veces, en las noches, ese llanto se escuchaba venir del bosque, que era distinto al llanto humano de una manera que era difícil de explicar con palabras, pero que quien lo escuchaba una vez lo reconocía para siempre, que producía un miedo que no era el miedo normal de asustarse por un ruido, era otro tipo de miedo, uno que venía de adentro, del instinto más primitivo. Y mencionaron algo particular que se quedó grabado en su memoria. Decían que ese llanto era demasiado largo, que ninguna persona viva podría llorar así durante tanto tiempo sin quedarse sin aire. Después de esa conversación, nuestra oyente comenzó a prestar atención de verdad, y con el paso de los meses fue confirmando todo lo que los vecinos le habían dicho. Volvió a escuchar ese llanto varias veces, siempre desde el bosque, siempre largo, siempre con esa sensación extraña que le avisaba al cuerpo que algo no estaba bien, aunque los ojos no vieran nada. Y fue ahí donde empezó el problema, porque en lugar de alejarse, en lugar de cerrar la ventana y taparse con las cobijas como habría hecho cualquier persona sensata, ella sintió algo diferente. Sintió curiosidad, una curiosidad que ella misma califica como muy tonta, mirando atrás. Quería saber cómo era, quería verla. Su esposo le decía que estaba loca, que no intentara eso, que hay cosas que es mejor no buscar porque uno no sabe lo que puede encontrar. Pero ella seguía con esa idea instalada en la cabeza. Era terca, lo reconoce sin problema. Cada vez que escuchaba el llanto, corría hacia la ventana que daba al bosque y se quedaba mirando entre los árboles. Buscaban, escudriñaba la oscuridad entre los troncos, pero nunca veía nada concreto. Solo la noche y el sonido, hasta que una madrugada todo cambió. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Ella estaba despierta, viendo videos en el celular sobre unas manualidades que quería intentar. Nada fuera de lo común. Su esposo dormía a su lado. La casa estaba completamente en silencio. Y entonces
llegó el sonido. Lo reconoció de inmediato. Ya lo conocía demasiado bien. Era el llanto de la Llorona. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez se escuchaba mucho más cerca que cualquier otra vez anterior, a más que nunca. Como si la distancia entre ella y ese sonido se hubiera reducido considerablemente durante la noche. El miedo llegó instantáneo. Por un momento pensó en quedarse quieta, en no moverse, en dejar que el sonido pasara como había pasado todas las veces anteriores. Pero la curiosidad, esa curiosidad que había estado alimentando durante meses, volvió a ganar la batalla. Se levantó de la cama. Su esposo abrió los ojos y le preguntó qué estaba haciendo. Cuando ella le dijo que iba a ver, él le pidió que no lo hiciera, que se quedara que no valía la pena. Pero ella ya estaba caminando hacia la ventana. Llegó, tomó la cortina con los dedos, la abrió apenas un poco, lo suficiente para poder mirar hacia el bosque sin exponerse demasiado. El llanto seguía escuchándose. Ella movía la mirada de árbol en árbol, buscando entre las sombras, igual que había hecho tantas veces antes. Y esta vez encontró algo. Entre los árboles había una figura. No era una silueta sólida, ni una persona de carne y hueso. Era como una especie de humo blanco. Pero ese humo tenía una forma que recordaba a un vestido largo. Waiseimu se desplazaba lentamente entre los troncos, atravesándolos, flotando sobre ellos, sin que el viento lo dispersara. El aire se movía esa noche, pero aquella figura permanecía intacta, coherente, como si tuviera voluntad propia. Se quedó completamente hipnotizada. No podía apartar los ojos. Siguió con la mirada a esa figura blanca, mientras se desplazaba entre los árboles con una lentitud que no era natural. Y entonces la figura lanzó otro lamento, uno largo, profundo, que sacudió algo dentro de ella. Quiso llamar a su esposo. Quiso decirle que estaba ahí, que la estaba viendo, pero no pudo. Las palabras no salían. Solo podía emitir sonidos sin forma, balbuceos, como si algo le hubiera quitado la capacidad de articular. Su esposo escuchó esos sonidos desde la cama. Se levantó rápido y fue hacia ella. Cuando la vio, dice que estaba pálida, blanca como papel, y que su cuerpo estaba extremadamente frío al tacto, como si hubiera estado parada en el exterior durante mucho tiempo en pleno invierno. La jaló hacia atrás, alejándola de la ventana, y en ese momento, como si algo se hubiera cortado de golpe, ella volvió en sí, el color regresó a su cara, el frío desapareció. En cuestión de segundos volvió a sentirse normal, de vuelta en su cuerpo, de vuelta en el cuarto. Esa noche regresó a la cama y se durmió. Extrañamente, dice, se sentía feliz, una felicidad que no entendía y que convivía con el terror. Mientras se quedaba dormida, seguía escuchando a lo lejos el llanto de esa figura blanca entre los árboles, cada vez más tenue, hasta que desapareció por completo. Pero la historia no terminó ahí. A la mañana siguiente despertó empapada en sudor. Su cuerpo ardía. Tenía una fiebre que la tumbó en la cama prácticamente todo el día. Solo con medicamentos logró recuperarse hacia la noche. Y desde ese día entendió algo que antes solo había escuchado, pero nunca comprendido del todo. Las entidades paranormales no solo asustan, también pueden afectarte físicamente. Pueden dejarte una marca en el cuerpo. Pueden llevarse algo de ti aunque no las toques, aunque solo las mires desde una ventana. Ella lo aprendió de la peor manera posible. La siguiente historia que les voy a contar es la que más me ha impactado de todas las que llegaron esta noche. No porque tenga el momento más aterrador, aunque lo tiene, sino porque tiene consecuencias reales, consecuencias que siguen ahí décadas después, en el cuerpo de una persona que todavía está viva. Quien me manda este relato prefiere mantener el anonimato, tanto del lugar exacto como de los nombres, porque el protagonista de esta historia sigue vivo hoy en día. Así que para este relato lo vamos a llamar Álvaro. Álvaro hoy en día es sordomudo y, según cuenta su familia, todo comenzó una noche de septiembre de 1971.
En ese entonces, Álvaro era un niño de 11 años. Vivía con su familia en un pequeño rancho ubicado cerca de un lago grande que conectaba con un arroyo que cruzaba varias tierras de cultivo de la zona. Era un lugar tranquilo, de campo abierto, donde los días se medían por el trabajo y las noches por el silencio. Sus papás eran personas muy trabajadoras. Vendían leche en el pueblo, cultivaban verduras y criaban ganado. Eso significaba que prácticamente todo el día estaban ocupados con las labores del rancho. Querían mucho a su hijo, eso nunca estuvo en duda, pero no podían estar encima de él todo el tiempo. Así que Álvaro tenía bastante libertad para moverse, y él la aprovechaba bien. Era un niño inquieto, curioso, lleno de energía, como son a esa edad. Le encantaba explorar, trepar árboles, correr por el campo. Iba bien en la escuela, no se metía en problemas. Su único vicio, si se le puede llamar así, era el lago. Pasaba todo el tiempo que podía cerca de él junto con sus amigos. Pescaban, hacían fogatas, se sentaban a platicar durante horas, y con el tiempo habían desarrollado una tradición que para ellos era toda una aventura: acampar cerca del lago. Cada vez que tenían oportunidad levantaban una tienda y pasaban ahí algunas horas, sintiéndose exploradores lejos de casa, aunque no estuvieran tan lejos realmente. Una noche de septiembre del 71, Álvaro y 3 amigos decidieron hacer algo que nunca habían hecho antes. No quedarse unas horas, quedarse toda la noche completa. Llevaron una tienda grande que uno de ellos había conseguido. La colocaron cerca del lago en un espacio donde el pasto era más bajo y el terreno más plano. Juntaron ramas y troncos, encendieron una fogata frente a la tienda y se acomodaron con comida y ánimo para una noche larga. Para ellos aquello era una hazaña. 4 niños pasando la noche solos junto a un lago con una fogata, sin adultos cerca. La noche comenzó bien, estaban emocionados, platicaban, se reían, pero mientras avanzaban las horas, comenzó a caer una llovizna suave. No era una lluvia fuerte, era más bien una garúa constante y ligera que humedecía el ambiente sin llegar a mojar de verdad. No les preocupó. La tienda estaba bien colocada, la fogata seguía encendida, y el sonido de la lluvia, cayendo sobre el lago, les pareció incluso relajante. Tan relajante que los 4 terminaron quedándose dormidos. No supieron cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora, tal vez varias. El tiempo dentro de una tienda de campaña en la oscuridad es imposible de medir. Hasta que uno de los muchachos despertó de golpe. Se incorporó dentro de la tienda y comenzó a sacudir a Álvaro con ambas manos. «Álvaro, Álvaro, despierta», le decía en voz baja, con esa urgencia contenida de quien quiere avisar algo sin hacer ruido. También despertó a los otros 2. Los 4 se quedaron sentados en silencio dentro de la tienda. La única luz que entraba era el resplandor anaranjado de la fogata que todavía ardía afuera. El muchacho que los había despertado tenía una expresión tensa. Les dijo que había escuchado a una mujer llorando afuera. Los otros 3 se quedaron callados, escuchando nada, solo el sonido suave de la llovizna sobre el agua del lago. Álvaro y los demás pensaron que su amigo había tenido una pesadilla. El sueño a veces juega esas bromas, especialmente cuando uno se duerme en un lugar desconocido con la mente activa. Le dijeron eso, medio molestos por haber sido despertados, y volvieron a acomodarse para intentar dormir. Pero justo cuando estaban a punto de cerrar los ojos nuevamente, lo escucharon. Un llanto largo, quebrado, profundo, venía desde el lago. Los 4 se quedaron completamente inmóviles. A nadie habló. El sonido volvió a escucharse inundando toda la zona, más claro que la primera vez, sin dejar ninguna duda. Era el llanto de una mujer, pero era un llanto que tenía algo diferente a cualquier llanto humano que hubieran escuchado antes. Tenía algo que erizaba la piel de una manera que no se puede explicar bien con palabras. Con mucho cuidado, con muchísimo miedo,
Uno de ellos abrió lentamente el cierre de la tienda. Los 4 asomaron la cabeza hacia el lago, y lo que vieron los dejó paralizados. A lo lejos, justo en medio del agua, había una silueta, una figura femenina con un vestido largo que se extendía sobre la superficie del lago como si flotara sobre ella. Desde la distancia se veía blanco, como un vestido de novia. Se quedaron congelados mirándola. A nadie decía nada. El silencio entre los 4 era absoluto, roto únicamente por ese llanto que seguía llegando desde el agua. Entonces ocurrió algo que rompió todo. Uno de los muchachos no pudo más con el miedo. Soltó un grito, y ese grito fue como una señal, porque inmediatamente los otros también gritaron. La tienda de campaña se llenó de alaridos de terror durante unos segundos, y esos gritos, dicen, fue lo que la trajo, porque de repente los gritos de los niños fueron interrumpidos por algo mucho peor. Un alarido desgarrador que esta vez no venía del lago, venía de justo afuera de la tienda, tan cerca que parecía que algo estaba pegado a la tela desde fuera. El miedo fue más fuerte que cualquier otra cosa. Uno de los muchachos abrió la tienda de un jalón y salió corriendo. El segundo lo siguió y detrás de ellos salió Álvaro. Los 3 comenzaron a correr por el camino de tierra en dirección al rancho. 5 minutos de distancia corriendo. Pero mientras corrían, el llanto parecía seguirlos. A veces se escuchaba lejos, a veces se escuchaba muy cerca, a veces parecía venir desde adelante de ellos, como si algo se hubiera adelantado en el camino. Álvaro no podía correr tan rápido. Era más lento que sus amigos. Se tropezaba en el camino oscuro, caía, se levantaba y volvía a correr, pero sus amigos se fueron alejando. La distancia entre ellos y Álvaro se hacía más y más grande con cada paso, y mientras eso pasaba, el llanto parecía concentrarse más cerca de él. Sus amigos llegaron al rancho corriendo y llorando. Los papás de Álvaro salieron junto con varios trabajadores que vivían ahí. Los muchachos, entre sollozos y palabras atropelladas, confesaron todo. Les dijeron que no habían estado en casa haciendo una pijamada como habían dicho, que habían ido a acampar al lago y que Álvaro se había quedado atrás en el camino, que la Llorona lo había atrapado. Los papás de Álvaro salieron de inmediato. Sin pensarlo, sin perder un segundo, salieron corriendo hacia el lago junto con varios hombres del rancho. Llevaban lámparas. Algunos llevaban machetes. Cuando llegaron al camino que bordeaba el lago, lo encontraron. Álvaro estaba tirado en el suelo, justo a un lado de la orilla del agua. Inmóvil en su cuerpo estaba frío, helado, extremadamente pálido y completamente mojado, como si alguien lo hubiera sumergido en el lago y después lo hubiera sacado y dejado ahí. Parecía que no estaba vivo, pero cuando le tomaron el pulso, todavía latía. Lo llevaron rápido al rancho y mandaron llamar al médico más conocido de la zona. Álvaro despertó varias horas después. Despertó muy alterado, gritando, con los ojos abiertos y el cuerpo agitado. Sus papás intentaron calmarlo. Le preguntaban cómo estaba, qué le había pasado, si podía decirles algo. Pero hablarle costaba enormemente. Tartamudeaba, respiraba muy rápido. Las palabras no le salían bien. Entre todo ese esfuerzo, con una dificultad enorme, logró decir algo que dejó a todos los presentes completamente en silencio. Dijo que había visto a la Llorona de cerca, que parecía una mujer blanca, seca, como una momia, que se había acercado a él y que después lo había llevado hacia el lago, pero que no recordaba nada más a partir de ahí. Con los días, Álvaro no mejoró en la tartamudez. Siguió, cada vez hablaba menos, cada vez le costaba más, hasta que un día dejó de hablar por completo. Poco después comenzaron los problemas con el oído. Primero escuchaba poco, luego casi nada, y con el tiempo quedó completamente sordo. Los médicos nunca pudieron dar una explicación clara de qué había ocurrido en ese cuerpo de 11 años esa noche en el lago. Pero los viejos de la comunidad, aquellos que llevan toda la vida escuchando historias que la medicina no puede explicar, siempre dijeron lo mismo. Dijeron que la Llorona lo había tocado, que le había quitado una parte del alma
y que por eso quedó así. ¿Quién sabe qué fue exactamente lo que pasó aquella noche de septiembre de 1971 a orillas de ese lago? Pero lo que sí es seguro es esto: Álvaro sigue vivo hoy en día en Sordomudón, y nunca, desde aquella noche, volvió a ser el mismo niño curioso e inquieto que corría por el campo y pescaba con sus amigos junto al agua. Algo se quedó en ese lago aquella noche, o algo se lo llevó a él. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video. Los gatos que me salvaron esta siguiente historia me la mandó alguien muy joven. Se llama Diego, tiene 17 años y escribe desde Guadalajara. Me dice que lleva tiempo escuchando el canal antes de dormir y que siempre se queda pensando en algo que le pasó cuando era niño, algo que nunca olvidó y que hoy, con la distancia de los años, todavía le eriza la piel cuando lo recuerda. Diego tenía 12 años cuando ocurrió esto. En ese entonces vivía con sus papás y sus hermanos en una casa rentada, una casa normal, de colonia, sin nada especial, excepto por un detalle que a él siempre le había incomodado un poco. El baño estaba en el patio, no adentro de la casa, sino afuera, lo que significaba que para ir al baño de noche había que salir, cruzar el patio oscuro y llegar hasta allá. A Diego ese detalle siempre le generó algo de resistencia. No es que le hubiera pasado algo concreto antes, era simplemente ese miedo instintivo que tienen muchos niños a la oscuridad y a los espacios abiertos en la madrugada, cuando todo está en silencio y la mente empieza a imaginar cosas. Esa noche era una noche completamente normal. Sus papás dormían, sus hermanos también. Diego estaba despierto en el sillón viendo un programa en la televisión. Era de madrugada. El programa estaba llegando a su fin y la casa entera estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el ruido de la televisión y de vez en cuando el sonido de algún carro que pasaba por la calle afuera. Cuando el programa terminó, Diego sintió ganas de ir al baño. Miró el reloj. Era la 1 de la mañana. Se levantó del sillón, caminó hacia la puerta que daba al patio y la abrió. El aire frío le golpeó la cara de inmediato. El patio estaba oscuro, apenas tocado por una pequeña luz que se filtraba desde alguna casa vecina. Esa débil claridad era todo lo que había. Pero Diego no estaba solo. En ese tiempo tenía 4 gatos. 4 gatos que prácticamente vivían pegados a él. Dormían durante el día y por las madrugadas andaban activos, moviéndose por la casa, explorando, haciendo lo que hacen los gatos cuando el resto del mundo duerme. Y cada vez que Diego se levantaba a esa hora, ellos aparecían como por arte de magia y lo acompañaban. Era una costumbre ya establecida entre él y sus gatos, una especie de ritual nocturno sin palabras. Esa noche no fue diferente. En cuanto abrió la puerta, los 4 aparecieron. Caminaban alrededor de sus piernas mientras cruzaba el patio oscuro hacia el baño. Diego entró, cerró la puerta y mientras hacía lo que tenía que hacer, todo estaba tranquilo hasta que comenzaron los ladridos. Primero 1, luego 2, luego todos los perros de la calle al mismo tiempo. Pero no eran ladridos normales. No eran los ladridos de perros que ven pasar a alguien en la banqueta o que se pelean entre sí. Eran ladridos de miedo, aullidos largos y nerviosos que se mezclaban entre sí, formando un coro que no sonaba a nada bueno. Y entre esos ladridos, Diego escuchó algo más: un lamento, un llanto de mujer, largo, arrastrado, que venía desde la calle. Cada vez que ese lamento se escuchaba, los perros respondían con más ladridos, como si todos estuvieran reaccionando a lo mismo, como si todos estuvieran avisando de algo que se estaba acercando. Era un ciclo que se repetía en él. Llanto llegaba, los perros respondían. El llanto volvía a escucharse. Los perros se ponían peor. El tercer lamento fue el más largo, el más fuerte, y con él llegó algo que Diego reconoció de inmediato. Esa sensación física e inconfundible de la piel poniéndose de gallina de la cabeza a los pies. Terminó rápido y salió del baño. Sus 4 gatos estaban ahí esperándolo, como siempre, pero esta vez algo en ellos
era completamente diferente. Ya no estaban tranquilos, ya no caminaban relajados alrededor de sus piernas, estaban tensos, sus colas levantadas, su pelo completamente erizado, los cuerpos arqueados en esa postura que los gatos adoptan cuando algo los pone en alerta máxima. El lamento volvió a escucharse, muy cerca de la casa esta vez. Diego miró hacia la puerta que daba a la calle. Era una puerta de metal con una pequeña rendija en la parte inferior que permitía ver hacia afuera si uno se agachaba lo suficiente. Pensó que quizás debería asomarse. Pensó que tal vez era una persona en problemas, alguien que vivía en la calle y necesitaba ayuda. Una explicación lógica para un sonido que no tenía nada de lógico. Dio un paso hacia la puerta. Y en ese momento sus 4 gatos reaccionaron. Los 4 se pusieron frente a él. Literalmente, se interpusieron entre Diego y la puerta, formando una pequeña barrera de pelos erizados y ojos abiertos, sus espaldas arqueadas, sus cuerpos pegados al suelo, y comenzaron a maullar con esa voz que los gatos usan cuando algo los amenaza de verdad. Un maullido agresivo, gutural, que no iba dirigido a Diego, sino claramente hacia la puerta. Diego se detuvo. Intentó avanzar otra vez. Los gatos se movieron también, bloqueándolo nuevamente. Uno de ellos lanzó un bufido directo hacia la puerta, como si algo estuviera justo del otro lado del metal. Los 4 seguían mirando hacia ese punto sin apartar los ojos, sin relajarse ni un milímetro. Diego se quedó quieto y en ese momento entendió algo que no necesitaba palabras para comunicarse. Esos 4 animales, que lo conocían mejor que nadie en esa casa, que dormían con él, que lo seguían a todas partes, le estaban diciendo algo con todo su cuerpo. Le estaban diciendo que no se acercara, que uno mirara, que no abriera esa puerta. El lamento volvió a escucharse, más cerca que nunca, tan cerca que parecía estar del otro lado de la pared. Y en ese instante todas las historias que Diego había escuchado desde niño volvieron a su mente de golpe. Las historias que hablaban de ese llanto que se escuchaba en las madrugadas, las historias de esa presencia que recorría las calles oscuras buscando algo que nadie sabía bien qué era, las historias sobre la Llorona. Diego no necesitó más señales. Sin pensarlo 2 veces, dio media vuelta y corrió hacia su cuarto. Sus 4 gatos corrieron con él, pegados a sus talones, como si también quisieran alejarse lo más rápido posible de esa parte de la casa. Entró al cuarto, se metió en la cama y se tapó hasta la cabeza con las cobijas. Y sus gatos entraron con él, los 4. Se acomodaron alrededor de su cuerpo con una precisión que parecía coordinada. Uno a sus pies, otro sobre su pecho. Los otros 2 pegados a cada uno de sus costados, formando un círculo alrededor de él, cálido y firme, como si lo estuvieran protegiendo. Diego se quedó ahí sin moverse, escuchando. El lamento seguía afuera, a veces cerca, a veces más lejos, pero poco a poco, muy lentamente, fue alejándose. Fue perdiendo fuerza. Fue diluyéndose en la noche, hasta que desapareció por completo, y solo quedó el silencio y el calor de sus 4 gatos rodeándolo. Y desde esa noche, dice Diego, cada vez que cuenta esta historia, termina siempre con las mismas palabras. Sus gatos lo salvaron esa noche de ver a la Llorona. Y yo les pregunto a ustedes, audiencia, ¿habrían hecho lo mismo que Diego? ¿Se habrían detenido cuando sus animales les dieran esa señal? ¿O la curiosidad habría podido más? ¿Cómo le pasó a la oyente de Tepoztlán? Piénsenlo bien, porque a veces los que mejor entienden lo que no debemos ver no son las personas, son los que viven con nosotros y no necesitan palabras para avisarnos. Los gatos que me salvaron esta siguiente historia me la mandó alguien muy joven. Se llama Diego, tiene 17 años y escribe desde Guadalajara. Me dice que lleva tiempo escuchando el canal antes de dormir y que siempre se queda pensando en algo que le pasó cuando era niño, algo que nunca olvidó y que hoy, con la distancia de los años,
Todavía le eriza la piel cuando lo recuerda. Diego tenía 12 años cuando ocurrió esto. En ese entonces vivía con sus papás y sus hermanos en una casa rentada. Una casa normal, de colonia, sin nada especial, excepto por un detalle que a él siempre le había incomodado un poco. El baño estaba en el patio, no adentro de la casa, sino afuera, lo que significaba que para ir al baño de noche había que salir, cruzar el patio oscuro y llegar hasta allá. A Diego ese detalle siempre le generó algo de resistencia. Era simplemente ese miedo instintivo que tienen muchos niños a la oscuridad y a los espacios abiertos en la madrugada. Esa noche era una noche completamente normal. Sus papás dormían, sus hermanos también. Diego estaba despierto en el sillón, viendo un programa en la televisión. Era de madrugada. El programa estaba llegando a su fin y la casa entera estaba en silencio absoluto. Cuando el programa terminó, Diego sintió ganas de ir al baño. Miró el reloj, era la 1 de la mañana. Se levantó del sillón, caminó hacia la puerta que daba al patio y la abrió. El aire frío le golpeó la cara de inmediato. El patio estaba oscuro, apenas tocado por una pequeña luz que se filtraba desde alguna casa vecina. Pero Diego no estaba solo. En ese tiempo tenía 4 gatos que prácticamente vivían pegados a él, y cada vez que Diego se levantaba a esa hora, ellos aparecían como por arte de magia y lo acompañaban. Esa noche no fue diferente. En cuanto abrió la puerta, los 4 aparecieron. Caminaban alrededor de sus piernas mientras cruzaba el patio oscuro hacia el baño. Diego entró, cerró la puerta y mientras hacía lo que tenía que hacer, todo estaba tranquilo, hasta que comenzaron los ladridos. Primero uno, luego 2, luego todos los perros de la calle al mismo tiempo. Eran ladridos de miedo, y entre esos ladridos, Diego escuchó algo más aún. Lamento, un llanto de mujer, largo, arrastrado, que venía desde la calle. Cada vez que ese lamento se escuchaba, los perros respondían con más ladridos. El tercer lamento fue el más largo, el más fuerte, y con él llegó algo que Diego reconoció de inmediato, esa sensación física e inconfundible de la piel poniéndose de gallina de la cabeza a los pies. Terminó rápido y salió del baño. Sus 4 gatos estaban ahí esperándolo como siempre, pero esta vez algo en ellos era completamente diferente. Estaban tensos, sus colas levantadas, su pelo completamente erizado, los cuerpos arqueados. El lamento volvió a escucharse, muy cerca de la casa esta vez. Diego miró hacia la puerta que daba a la calle. Era una puerta de metal, con una pequeña rendija en la parte inferior. Pensó que quizás debería asomarse. Pensó que tal vez era una persona en problemas. Dio un paso hacia la puerta, y en ese momento sus 4 gatos reaccionaron. Los 4 se pusieron frente a él. Literalmente se interpusieron entre Diego y la puerta, formando una pequeña barrera de pelos erizados y ojos abiertos, y comenzaron a maullar con esa voz que los gatos usan cuando algo los amenaza de verdad. Diego se detuvo. Intentó avanzar otra vez. Los gatos se movieron también, bloqueándolo nuevamente. Uno de ellos lanzó un bufido directo hacia la puerta, como si algo estuviera justo del otro lado del metal. Diego se quedó quieto, y en ese momento entendió algo que no necesitaba palabras para comunicarse. Esos 4 animales le estaban diciendo algo con todo su cuerpo. Le estaban diciendo que no se acercara, que no mirara, que no abriera esa puerta. El lamento volvió a escucharse, más cerca que nunca, tan cerca que parecía estar del otro lado de la pared. Y en ese instante todas las historias que Diego había escuchado desde niño volvieron a su mente de golpe. Las historias sobre la Llorona. Diego no necesitó más señales. Sin pensarlo 2 veces, dio media vuelta y corrió hacia su cuarto. Sus 4 gatos corrieron con él, pegados a sus talones. Entró al cuarto, se metió en la cama y se tapó hasta la cabeza con las cobijas. Y sus gatos entraron con él. Los 4 se acomodaron alrededor de su cuerpo, formando un círculo alrededor de él, como si lo estuvieran protegiendo. Diego se quedó ahí sin moverse, escuchando. El lamento seguía afuera, a veces cerca,
a veces más lejos, pero poco a poco, muy lentamente, fue alejándose hasta que desapareció por completo. Y desde esa noche, dice Diego, cada vez que cuenta esta historia, termina siempre con las mismas palabras. Sus gatos lo salvaron esa noche de ver a la Llorona. Y yo les pregunto a ustedes, audiencia, ¿habrían hecho lo mismo que Diego, la mujer del pozo? Y llegamos a la última historia de esta noche. Le pasó a su abuelita cuando ella era todavía una adolescente, en un tiempo donde la vida era más lenta, más silenciosa y de alguna manera mucho más cercana a cosas que hoy preferimos ignorar. En aquella época el agua potable todavía no llegaba de manera regular a muchas casas de los pueblos. Había que ir a buscarla a un pozo comunitario ubicado en las afueras, al final de un caminito de tierra estrecho. La bisabuela de nuestra oyente y su abuela tenían una costumbre bien establecida. Se levantaban alrededor de las 4 de la mañana para ir a buscar agua antes de que llegara más gente. Esa mañana todo comenzó igual. El aire estaba frío, el cielo completamente oscuro todavía. Ambas caminaban por el sendero con sus cubetas vacías, platicando de sus cosas. Cuando ya estaban cerca del pozo, la abuela notó algo. A unos metros del pozo había una tina grande de lámina, y en esa tina, justo ahí, había una mujer. Estaba de espaldas a ellas, inclinada hacia adelante sobre la tina, con la cabeza metida dentro del agua, y ese cabello era lo primero que llamaba la atención. Negro, larguísimo, completamente lacio. Tan largo que no solo caía dentro del agua, sino que se derramaba por los bordes de la tina. Llegaba hasta el suelo y se extendía varios metros. La mujer movía lentamente la cabeza dentro del agua. Un movimiento pausado, rítmico, extraño. La bisabuela pensó que era alguna muchacha del pueblo que también había madrugado. Así que por pura educación, la bisabuela levantó la voz. «Buenos días, muchachita». La mujer no respondió. Ann no levantó la cabeza. «No sé». Siguió inclinada sobre la tina, con ese movimiento lento y constante. A la abuela tampoco le pareció demasiado extraño en ese momento. Tal vez el sonido del agua le había tapado el saludo, así que ella también la saludó. Por si acaso Ann igual a nada siguieron caminando. Pero entonces la bisabuela se detuvo. En los pueblos pequeños todos se conocen. Que alguien no respondiera un saludo era una falta de respeto enorme. Así que volteó para ver quién era aquella muchacha tan grosera. Y la tina estaba vacía. No había nadie. En el tiempo que tardaron en dar unos pocos pasos y voltearse, aquella mujer con el cabello negro larguísimo había desaparecido completamente, como si nunca hubiera estado ahí. La bisabuela no dijo una sola palabra. Agarró el brazo de la abuela con fuerza y comenzó a correr por el sendero de regreso al pueblo. La abuela recuerda que su mamá corría muy rápido esa mañana. Pero entonces llegó el llanto. Fuerte, largo, desgarrador. Venía desde el camino detrás de ella, desde donde estaba la tina, desde donde había estado aquella mujer. La bisabuela siguió corriendo sin detenerse ni un segundo. Y mientras corrían, el lamento hacía algo que ya conocemos bien. A veces se escuchaba lejos y otras veces, sin ningún aviso, parecía escucharse pegado a ellas, como si algo estuviera corriendo junto a ellas en la oscuridad. Siguieron corriendo por el sendero hasta que las primeras casas del pueblo aparecieron adelante. Y conforme se acercaban al pueblo, el lamento fue perdiendo fuerza hasta que desapareció por completo. Cuando entraron a su casa, la bisabuela cerró la puerta y se quedó un momento parada en silencio. La abuela dice que nunca olvidó la cara de su mamá en ese momento. Era la cara de alguien que acababa de entender algo que preferiría no haber entendido. Desde ese día, la bisabuela nunca más quiso volver al pozo de madrugada. Con los años, la abuela fue entendiendo lo que probablemente había pasado, porque hay algo que la gente que conoce estas historias repite con mucha consistencia. Los lugares donde hay agua atraen a la Llorona. Esta historia tiene ya muchos años, pero quedó grabada en esa familia para siempre. Pasó de la bisabuela a la abuela, de la abuela a quien me la mandó,
y esta noche pasó de ella a todos ustedes. Así es como sobreviven estas historias. Y con esto cerramos el episodio de esta noche. 5 historias and 5 encuentros con ella. 5 personas o familias enteras cuyas vidas quedaron marcadas por ese llanto que no suena como el de ninguna persona viva. Cuídense mucho esta noche, audiencia. Y si escuchan un llanto, ya saben lo que dice la gente que sabe de estas cosas. No se asomen, no busquen, no miren. Hasta la próxima.